Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegra un montón. Bueno, tenemos varias preguntas, se siguen sumando, ya tengo un cuaderno medio lleno de preguntas. Bueno, Así que, y es un cuaderno grande, ¿eh? No es un cuaderno chiquito. Así que bueno, vamos a empezar ahora con las preguntas para que vos puedas expresarte y decir eh, la respuesta de todas estas inquietudes. Así ¿cómo que, no? bueno, mientras tanto te van saludando, te dicen hola Daniel, te mandan besos todos y te saludan todos. Bueno, bueno. Beso a todos. Daniel, vos la semana pasada hablaste de una hermandad blanca. Sí. Bueno, quedó la duda de saber, mira, vos podés creer que justo me está llamando mi mamá, ahí le corté, pobre, pero Me pasó el otro día a mí. Ayer mismo cuando salía al aire este, para Buenos Aires, estábamos por largando y me suena mi mamá. Estamos igual. justo, ¿viste? Ahí le corté, ¿viste? Pobre, bueno, porque Claro, tuve que yo también cortar. la tuve que suspender. Bueno, vos habías hablado de una hermandad blanca y la pregunta es, eh, ¿qué nos podés decir para saber un poco más? Porque eso la verdad la idea no es googlear, sino que escucharte a vos, porque sos el que sabe. ¿Qué nos podés decir de la hermandad blanca? ¿Quiénes la integran? ¿Y cuál es el propósito? Me resulta un poco gracioso que la humanidad pregunte sobre sus raíces La hermandad. espirituales en cuanto a que lo desconozca, pero la Hermandad Blanca se conformó dentro de este esquema planetario hace más de 18 millones de años. Se dio inicio, ¿no?, a su conformación. De todas maneras, antes de todo esto, ya los devas estaban presentes, acompañando el proceso evolutivo de las formas y abriéndose el camino, la esencia a través de las formas, con las formas de vida que estaban presentes en esos momentos, no la humanidad. La humanidad, como la conocemos en esta forma física que hoy tenemos, apareció hace poco más de 200.000 años, pero hace más de 18 millones de años que comenzó a prepararse el planeta para que puedan llegar a tomar una forma física, a manifestarse físicamente los hijos del Padre. Entonces esas chispas divinas que se desprendían de Dios, ese desprendimiento de Dios, es decir, partir desde el Creador como amor, buscando de alcanzar su individualización y también la toma de conciencia de su individualidad un día. Entonces, en ese camino de búsqueda de individualización, es un proceso evolutivo que va tomando un tiempo, es un tiempo de tránsito de un camino, es millones de años, estamos hablando de espíritus eternos, ¿no? Entonces, eh, ese camino evolutivo fue acercando esa chispa divina esencial, inconsciente de su divinidad, la fue acercando al mundo material, es decir, salió eh, desde la fuente buscando los confines de la creación. Los confines de la creación, lo que está más alejado de la esencia, es la materia. Sí. Entonces, ¿cómo se comienza a tomar conciencia de la divinidad, de la imagen y semejanza de Dios que somos, si no es desde abajo? Entonces comenzamos a tomar conciencia desde la materia, ¿no? Entonces ese camino de ese recorrido lleva millones de años. A la Logia Blanca, a la Hermandad Blanca, le llevó hasta este momento más de 18 millones de años el ir formando, creando las condiciones para que puedan tener forma de paraíso el mundo al que iban a entrar. Forma de paraíso en cuanto que no ese paraíso que podemos imaginarnos de película, eh, Ujú. todo desbordante de esa manera, como casi lujurioso en excesos, sino el paraíso en cuanto a que estuviesen dadas todas las condiciones
para que los hijos del Padre, una vez que entraran dentro de una forma física, encontraran todo lo necesario para poder evolucionar y crecer espiritualmente. Entonces tenían que darse todas las condiciones adecuadas y apropiadas para la forma física que iban a tomar, pero a la vez también la forma de vehículo emocional, del vehículo mental, del vehículo causal, O sea, para que, transformarse en humanos, perdón, Daniel, para que sean sí, humanos, un cuerpo humano. claro, claro, pero por eso no es solo lo humano, también había que trabajar sobre esos mundos más sutiles en donde también el ser iba a estar desarrollándose. Nosotros hoy tenemos el cuerpo físico, que es el que estamos viendo en estos momentos, pero también no se ve físicamente así con los ojos materiales, pero tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo causal, ¿no? Es decir, desde donde se expresa el yo superior. Entonces, Sí. esos cuerpos, en definitiva, son siempre cuerpos del ser. Son cuerpos que el ser, que es esencia, no tiene forma, necesita para poder crecer conscientemente, moverse, expandirse, compartir dentro del mundo en el que ese cuerpo se encuentra, en el mundo emocional, en el mundo mental, en el mundo causal. Bueno, para que todo esto se pudiese dar, tuvieron que conformarse esta hermandad, tuvo que conformarse esta hermandad. Esta Mm. hermandad blanca, es decir, son seres más evolucionados que esa chispa del Padre, es decir, son seres que alcanzaron algún grado de perfección en su evolución y conformaron esa hermandad blanca y respondieron en la conformación a los pedidos del Padre que estaban pidiendo a sus hijos más amados que se presentaran para poder ayudar en esa labor, ¿no? Es decir, ordenando los reinos inferiores, comenzando a regirlos con una conciencia superior, ya no una evolución que tan solo dependiera de una naturaleza que está sujeta al tiempo, sino que comenzó a tomar protagonismo una conciencia superior dentro de esa naturaleza y a través del tiempo que les iba guiando. Entonces, primeramente aparecen cuatro seres que son los más grandes dentro de la Hermandad Blanca, que cada uno de ellos rige cada uno de los reinos que conocemos. Entonces, el más grande de esos seres es el que rige el reino humano. Sus tres discípulos son los que rigen los demás reinos, ¿no? El animal, el vegetal y el mineral. Entonces, claro, esos tres discípulos suyos, de alguna manera, vendrían a ser lo que son para nosotros los tres cuerpos inferiores. Entonces, la conformación de los cuerpos inferiores también está conformada, valga la redundancia, con los materiales propios de la naturaleza, ¿no? Con los elementos de la naturaleza. Entonces, cada uno de ellos rige sobre esa naturaleza para poner un orden y para que todos los demás seres que comienzan a integrarse de a poco en la medida que se ancla, se anclan estos seres y que se conforma un centro de luz consciente dentro del planeta, comienzan a invocarse la presencia de otros seres que van a estar afectados a la tarea que hay por desarrollar, ¿no? Que, es decir, crear las condiciones adecuadas para que la humanidad se pueda manifestar. Para que se pueda manifestar la humanidad tenía que comenzar a haber un orden en los reinos inferiores, Claro. para que se conformara ese paraíso que necesitaba el ser humano. Entonces, muchos de estos seres, sobre todo la primera oleada y las mayores jerarquías, eh, vienen de otros planetas. Es decir, eh, si quisiéramos, podríamos llamarlo, no me agrada el término, me parece que ¿Voluntarios o está no, mal? en realidad extraterrestres, Ah, pero no quiero, por qué está bien. me choca un poquito decirlo de esa manera? Porque sé que hay mucha gente que piensa que el origen de la humanidad es extraterrestre, pero no es en ese sentido que yo estoy hablando, ¿no? Que vienen de fuera una nave y tiró algo en la Tierra para que germinara o que se creara o trabajaron genéticamente.
sino que la evolución está presente y vigente en toda la creación, no es solo para el reino humano, para la tierra, ¿no? Entonces, hay muchas humanidades que trascendieron, muy por encima de lo que nadie pueda imaginar. Y hay muchos seres que se han destacado dentro de esas humanidades y son grandes exponentes espirituales evolucionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más evolucionado dentro del planeta Venus es ese ser que está, que vino aquí a la Tierra y que está por encima de todos dentro de la Hermandad Blanca, ¿no? Por encima me refiero jerárquicamente. Sí, sí, sí. Es eh, ese ser que muchos han intentado dibujar como un anciano, ¿no? Es decir, con sus pelos blancos y sus barbas blancas y, bueno, y sus ropas blancas. Esa es su forma, es su imagen, es con la que habitualmente se presenta. Entonces, él en realidad es el creador de la humanidad, no de la chispa Mm. divina. El creador de la chispa divina es Dios. Entonces, a partir de que él estuvo como máximo exponente espiritual, comienza con su presencia y, como digo, con ese anclaje dentro de la tierra, a invocarse la presencia de seres que sean afín, que estén en condiciones a ese propósito que Dios buscaba en la tierra, de crear las condiciones para que sus hijos se manifestaran. Es una necesidad de Dios de manifestarse en forma física, para llevar su amor a la creación. Entonces, son sus hijos los enviados a traer ese amor. Evidentemente, viendo los medios, estamos todavía lejos de eso, Sí, iba a y decir estamos eso, me parece que estamos lejos, bueno, ¿no? Mm. estamos en proceso, pero estamos en camino, es decir, vamos cambiando. Cada vez hay más espacios así donde podemos compartir propósitos más elevados, ¿no? O ir aclarando el porqué de muchas cosas, y eso nos ayuda a traer luz a la oscuridad de la ignorancia en la que muchas veces podemos estar. Sí. Entonces, esa hermandad blanca se fue formando de arriba hacia abajo en la medida que fueron viniendo lo que sería la esencia espiritual, que podríamos decir la representa este ser, ese anciano, que se le conoce como el anciano de los días, y él en su invocación y en su presencia fue trayendo todo lo que inmediatamente se necesitaba para poder llegar hasta el mundo de la forma, como si fuesen mediadores intermediarios, ¿no? Desde lo más elevado, profundo, sutil, que sería él, ¿no? Por debajo de Dios, por supuesto, hasta poder llegar a la forma humana. Entonces, así de a poco fueron apareciendo las distintas jerarquías. Inmediatamente a él y sus discípulos viene jerárquicamente el señor Buda, Mm. es quien viene a decir la sabiduría de Dios. Inmediatamente al Buda viene el Cristo, ¿no? Es decir, tanto Buda como Cristo son los seres que más evolucionaron dentro de lo que ha sido el esquema lunar, muchos millones de años antes que registrara la humanidad historia, en la luna se inició la vida, ¿no? Bueno, estoy hablando historia muy antigua, pero esos máximos exponentes, que como digo son el Buda y el Cristo, por supuesto, es donde se dio inicio a esa formación o a esa preparación para que un día pudiese la Tierra estar en condiciones. Entonces, por sus vínculos kármicos quiero decir de servicio, ¿no? La relación de la justicia, Sí. estuvieron y se hicieron presentes. Y así se fueron creando también con otros, a continuación de ellos, otros 7 seres que son los que dirigen los rayos, son los Ujú. directores de los rayos, es decir, los rayos, los 7 colores, el arco iris, se desprenden de la luz, que es el amor de Dios. Entonces, esos 7 rayos son subrayos de la luz, del amor, ¿no? Entonces, por eso es que el amor es el maestro de todos los maestros,
porque es la luz que ilumina a todos. Entonces, esos 7 subrayos, esos 7 directores, canalizan, encarnan en sí la energía de 7 constelaciones que envían su energía a los 7 planetas sagrados dentro del sistema, que envían esa energía a cada uno de estos directores. Esos directores la delegan a sus discípulos, que son maestros ascendidos. Y ahí ya empezamos a entrar un poquito a que hay alguna participación de seres que evolucionan dentro de la Tierra. Muy pocos han alcanzado jerarquía dentro de la hermandad, porque muchos pensarán que ir a meditar al Tíbet y estar unos días o unos años en silencio, a uno lo lleva a pertenecer a la jerarquía, pero llevan millones de años, ¿no? Alcanzar ciertos estados de conciencia. En realidad es una evolución amorosa. Y si prestaron atención, estoy hablando de seres que reciben en sí la energía de una constelación. Claro. A nosotros a veces nos desequilibra la energía de una persona que está al lado con la energía negativa. Imagínense, no es negativo, acá es positivo, pero de todas maneras es tan fuerte y tan intenso que no cualquiera puede contener esas energías. Y no es solo contenerlas y soportarlas, sino que es administrarlas. Entonces tienen que ver a través de ellos, que son los que reciben la energía, cómo esto llegar de manera equilibrada a todos los seres que están evolucionados y de manera justa. Entonces es una labor que demanda de una gran preparación que no se da en unos años de meditación o buscando lugares energéticos o esto que, que se busca a veces como manera fácil de alcanzar objetivos espirituales con poco esfuerzo y en poco tiempo. Sí. Todo lleva tiempo, ¿no? Daniel, ahí entran también en esa hermandad, entran los arcángeles, los ángeles, o es otra jerarquía. En realidad, sí, son otras jerarquías, pero aparte de ser otras jerarquías, otro reino, es el reino angélico. Es un reino angélico, claro. Los arcángeles dentro del reino angélico son maestros de ángeles, claro, ¿no? Entonces son los que de alguna manera están a cargo eh, de todos los departamentos angélicos, de las huestes angélicas que trabajan a cargo consciente, porque también, así en jerarquía, están en condiciones de recibir directamente lo que son los arquetipos de Dios para la forma, y entonces trabaja para la forma desde un impulso espiritual. Entonces ellos están preparando siempre todo lo que es visible, mucho que aún no es visible, mucho que no será visible al ojo humano, pero en definitiva sirve como forma para contener a una esencia que tendrá que evolucionar a través de esa forma. Entonces, los ángeles pueden sustanciar los ideales de Dios, es decir, proveerle de sustancia. Ese proveer de sustancia será lo que la ciencia puede ver, aunque no se lo asignará a los ángeles, pero la Tierra tiene 4.500 millones de años. Bueno, es lo que les llevó a los ángeles darle forma. Es decir, miles de millones de años, porque se va materializando, ¿no? Nosotros hacemos cosas parecidas, pero todavía por inconsciencia, en realidad muchas de todas ellas terminan ocasionándonos daños, pero hay muchas personas que ese manejo de energía que llega de lo alto como ideal de Dios para un crecimiento y expansión espiritual, lo utilizan con fines egoístas, y ese desvío o ese mal uso de las energías egoístas, nosotros terminamos sustanciándolo a veces en enfermedades. Claro. Hacemos cosas similares en algún aspecto, pero de alguna manera con intenciones más bajas, ¿no? Más cercanas a la ignorancia. Nosotros pensamos que lo que estamos haciendo no tiene mucha importancia, pensamos que Dios nos va a perdonar todo lo que hacemos, bueno, esas creencias a veces religiosas o personales, pero en realidad todo está siendo observado. En los cielos hay un libro muy grande que se le conoce como el libro de los iniciados. Los que están iniciados dentro de la jerarquía de la Hermandad Blanca tienen acceso a él,
y entre tantas cosas que dice que ni una sola hoja cae de un árbol sin el Sí, consentimiento de Dios. Entonces, Él está en todo, Él ve todo. Que esté en el consentimiento de Dios no quiere decir que Dios consienta la acción, sino que Él es consciente de lo que sucede. Y cuando sucede algo que va en contra de la ley universal, que puede traer o que genera desarmonía para la creación, el propio generador y para los demás también, es que entra a tomar protagonismo el karma, es decir, la ley. Entonces la ley busca de poner orden. Bueno, todo eso tiene que ver balancea. con claro, con la hermandad. ¿Pero por qué? Porque ya lo comentaba en otro momento, antes que aparecieran siquiera toda esta historia que yo estoy contando, en el origen de la creación, lo primero en ser creado fue la ley. O sea, lo primero que existe es la conciencia. Entonces, la conciencia pone límites. Dentro de la conciencia viene la vida. Entonces, la vida, cuando viene a la existencia o a la luz, cuando es dada a luz, entra a tener vida y a caminar y a transitar ese camino de búsqueda de autoconciencia dentro de un camino que contiene leyes, es decir, que le pone límites. ¿Por qué pone límites? No a su expansión espiritual, pone límites a su desviación. Entonces, el karma está presente en la vida de las personas que todavía dentro de su libre albedrío ven como una opción eh, tomar decisiones o acudir a su egoísmo para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto les daña y daña a otros. Cuando uno persiste en esto, comienza a desviarse cada vez de una manera más acelerada y cada vez más uno se va alejando del sendero de luz. Entonces, en algún momento uno se aleja tanto de la luz que ya estando en la oscuridad le da lo mismo cualquier cosa o no distingue qué está Claro, haciendo. Entonces, claro. cuando uno ya no ve por dónde camina, se expone demasiado a chocar o a perderse. Entonces, para que nadie se pierda, primero se creó la ley. Es decir, primero se pusieron límites para que se llegara ahí. Cuando uno llega a donde están los límites, es que entra a tomar protagonismo en nuestra vida el dolor, porque nos pone un freno. Claro. Entonces hay gente que no aprende del dolor, insiste, ¿no? Y se levanta y vuelve a chocar y a hacer lo mismo. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, como dice la canción. Hay mucha gente que pasa por esto, pero tarde o temprano lo entenderá. Y cuanto más seamos en el mundo que estamos comenzando a cambiar las cosas y a vivir de una forma más consciente, habrá cada vez también menos personas, por ende, desviándose. Y habrá cada vez más personas que desviándose tengan cerca a alguien que los pueda ayudar y que los pueda guiar. Bueno, nosotros comenzamos a hacer desde lo humano, de a poco, lo que de alguna manera la hermandad blanca vino a hacer por la humanidad, es decir, a traer luz, vamos a ir llevándole luz, esa es la intención pura del corazón, a aquellas personas que podemos ver desde su accionar que aún no la han encontrado y que están confundidas en su tiniebla, ¿no? No estoy hablando de hacer juicios donde vamos a sentenciar qué tal merece o no. Es decir, el amor es para todos, no es propiedad de nadie. Entonces, hay que ver cómo nos acercamos con ese amor sin querer imponer, sin querer modificar, sin querer ponerle condiciones al prójimo, a quien necesita, para que pueda recibir o no. Es decir, no es nuestro. Entonces, en Ujú. nosotros está el compartir, el acercar. Bueno, la hermandad creó todas estas condiciones o posibilitó o facilitó que pudiéramos llegar a donde estamos. A ver, mucho pueden decir, bueno, no avanzamos mucho, no llegamos muy lejos, no crecimos demasiado, pero observemos la evolución de lo que marca la historia del hombre animalizado hace 200.000 años a lo que estamos hoy. Entonces, entendemos una civilización porque estamos dentro de grandes ciudades y saludamos al vecino, pero la verdad que no estamos muy civilizados porque no estamos trabajando
o los individuos que conformamos la civilización, en conjunto para bien de todos. Entonces Claro. defendemos la bandera, defendemos el equipo de fútbol, defendemos nuestra familia, defendemos nuestro ego, defendemos nuestros géneros, defendemos la libertad, defendemos nuestro libertinaje, que le llamamos libertad. Hay mucha confusión, mucha dispersión, mucha Nuestra fragmentación. religión, defendemos ¿Cómo, nuestra perdón? religión, defendemos Claro, hasta nuestra religión, o sea, claro, está todo, defendemos nuestras creencias, nuestras estructuras. Y entonces, si defendemos la división, porque en definitiva, es decir, separarnos del resto es dividir, difícilmente podemos encontrar la unión. Entonces, seguro. hay mucha gente que de alguna manera piensa que la unión el día de mañana se alcanzará cuando cada uno pueda hacer lo que quiera con su vida y nadie opina al respecto. Pero eso es imposible. Eso es imposible porque siempre habrá gente que esté molestándose cuando alguien hace algo que no es de su agrado en su espacio. Claro. Entonces, no conocemos de los límites y de lo que es mantenernos en un equilibrio. Entonces, una cosa es que yo en mi desequilibrio me vaya a un extremo y desde ese extremo quiera ser reconocido y respetado por el extremo en que decidí vivir. Y claro, es mi libertad, tengo libre albedrío, pero ese extremo en el Seguro. que yo vivo puede estar afectando a otras personas que buscan tener un equilibrio. Entonces, no sé, si a mí me gusta escuchar música fuerte, yo quiero que los Claro. demás me acepten así. Entonces yo pongo la música fuerte a toda hora que me da la gana. Pero ¿y mis vecinos? Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, Sí, sí, el equilibrio es saber ceder también, es saber reconocer primeramente qué es lo que necesito y ver que hay muchas opciones y posibilidades, pero no siempre se trata de buscar la fácil, sino que hay que pensar en que la opción que voy a tomar o el camino que voy a seguir va a ser para bien de todos y no tan solo personal, porque si no, esto último va a defender o a potenciar el ego. Y lo otro, en realidad, lo primero, pensando en todos los demás, me va a exigir de hacer un esfuerzo por el cual yo no voy a obtener un rédito, sino que el rédito va a ser para toda la humanidad. Entonces, ahí muchas personas con el ego muy fuerte se niegan a entrar, ¿no? claro. Daniel, una consulta. Si se habla de una hermandad blanca, ¿hay una hermandad negra? Sí, hay una hermandad Mm. negra. Lo que pasa es que la magia negra, la magia negra eh, llega nada más que hasta los límites más, a ver, más elevados de lo material. Es decir, no es muy elevado, no pueden entrar dentro de esos terrenos en donde la vibración y la sutileza de la vibración no permiten esa densidad. Entonces, a ver, no tendría sentido la magia negra trabajar en planos superiores donde habitan personas que son fuertes ante la tentación. Tiene sentido Claro. existir donde hay personas débiles, que, es decir, se sienten tentados por objetos que de alguna manera les ofrecen o les facilitan poder adquirir o los condicionan a creer que si los alcanzan esto les traerá paz o tranquilidad o bienestar o hará una diferencia con el resto. Es decir, en el mundo en donde el ego se encuentra, esta hermandad se llaman ellos porque tienen un propósito común de poder Claro. alcanzar sus objetivos, ¿no? Que es de subsistencia. Entonces, a ver, el Padre no alimenta la oscuridad o la maldad. Esa maldad existe como un libre albedrío que las personas inconscientes sienten tener como una opción, ¿no? Seguir ese camino de la oscuridad. En la oscuridad hay confusión. En un mundo de confusión, para aquel que vive en la oscuridad y se aprendió a vivir en ella, se acostumbró a vivir en Ujú. ella, agarra cierto conocimiento como un mago negro y entonces Sí. de esa manera hábilmente se aprovecha de los que están en la oscuridad, a lo mejor de una manera todavía como muy temprana y no conocen de todo lo que hay ahí dentro y fácilmente se los puede engañar. Claro. Entonces, Pero Daniel,
Sí, discúlpame, así como hay una jerarquía en la Hermandad Blanca que es que fue basta, sí. bajada para el mayor bien de todos. ¿Hay un líder en la Hermandad Negra que podríamos decir que es el demonio, para decirlo de alguna manera, para ponerle un nombre o no? Sí, también tienen sus jerarquías, sí, sí. Mm. Y, y todos tienen forma física, todos tienen forma Ah, física. ah, Si se quiere, eh, por ejemplo, no es que él quiera ser un líder, pero las personas le dieron casi esa jerarquía, el dinero. Él no ajá, quiere ser un líder, pero las personas por el dinero son capaces, muchas personas, no todas, ¿no? Pero son sí, capaces de hacer cualquier cosa. Y yo siempre digo lo sí, mismo. Hay gente que le echa la culpa a la materia, que es lo malo. Entonces, hay gente que cree entender que cuando el Buda dijo que esto es una ilusión, se refiere a que no es real. Y entonces asocian sí, con la Matrix y cuantas cosas. sí, Pero lo real es invisible a los ojos, ¿no? Es decir, exacto, lo real me refiero a lo eterno. sí, Entonces, esto es real, pero es una realidad pasajera. Entonces, la ilusión está en creer que esta es la única realidad. Entonces, hay que entender que hay que abrir los ojos al espíritu y estar viendo que está más allá de esta materia que vemos y que creemos. En la oscuridad, para poder subsistir y existir, los individuos que forman esa oscuridad y que han decidido de alguna manera trabajar para ella, es como que han potenciado su ego de tal forma que pasó a ser su Dios, su ego. es- Entonces es lo mm, que siguen. Dios no está alimentando a ese ego que decididamente quiere vivir en contra de la ley universal. Entonces, para él sí, obtener alimento, necesita sacarlo de los hijos. Para poder obtener alimento de los hijos, no se los puede robar, porque él, aunque trabaje para la oscuridad, conoce de los límites del libre albedrío y que si él los transgrede, tiene el karma encima. Entonces, para poder obtener de sus hijos lo que él quiere, está la tentación. Entonces, les muestra lo que él quiere que tomen y si lo toman, ya tienen una deuda con él. Y al tomarlo, él queda conectado y al estar conectado, entonces él se alimenta. Bueno, y así subsiste. Y en definitiva, a ver, si bajara de los cielos Dios y nos sí, ofrece estar junto a Él eternamente en un mundo de amor, que no es un mundo de amor donde nos vamos a poner en un sillón a mirar películas eternamente, sino que es un mundo de sí, amor, de servicio, exacto, y de alguna manera también de esta tierra aparece el líder de la oscuridad y nos habla de todas las cosas que podríamos tener acá, de disfrutar de riquezas, de bienes, de placeres, beneficios, gozo. ¿A quién vamos a elegir? A ver, seamos sinceros, si Dios nos habla de una eternidad que está alejada de todo eso, porque es un compromiso de servicio, es un trabajo eterno la vida, pero el sí, cual hacemos con amor. Eh, Quiero llegar al hecho de que muchos van a tomar, claro, si reconocemos a Dios, si reconocemos a un demonio, ah, lógico que elegimos Dios, pero claro, si el demonio se presenta como se presenta normalmente disfrazado, porque a él no le interesa eh, mostrarse como es. Y a él no le interesa de qué hable. Es decir, por ejemplo, el demonio puede entrar en la vida religiosa de cualquier persona hablándole de Jesús, del cielo, de los apóstoles y de las enseñanzas. Lo único que a él le interesa es que le presten atención, que es la diferencia que hace con un verdadero pastor. Un pastor guía a las ovejas por su camino, no las guía hacia él. En cambio, estos de la oscuridad están guiando a las personas hacia ellos y desviando la atención que cada uno debe tener sobre Dios, que es quien guía el camino de cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, hay muchos dentro de la oscuridad
que se acercan a lo espiritual y están desde ese lugar tratando de atraer la atención de las personas y congregan cantidades de personas siguiéndoles en sus palabras. Y los mensajes parecen tan llenos de amor y recordándonos las enseñanzas del Señor, pero en realidad la atención está puesta sobre ellos y no siguiendo el camino que hay que seguir, de ¿Y sacrificio. cómo se dan cuenta? Porque uno vibra, o sea, uno siente acá cuando alguien es de la luz o no es de la luz, para llamarlo de alguna manera. Uno lo siente acá, me parece, ¿no? Eh, yo veo, por Sí, ejemplo, sin meterme en las religiones, sin meterme con mm, nada, ¿no? Vos ves los pastores que tienen infinidades de gente y le dicen, vení, yo te voy a sanar y qué sé yo, y tiene mucha gente, y bueno, está bien, cada uno con su libre albedrío, ¿no? Pero yo creo que uno vibra con eso, uno dice, no, no, voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, eh, eh, para Dios, para todos, no para solucionar solamente mi problema, porque ahí se junta mucha gente que sufre y van a que le solucionen el problema. claro, pero por eso hay una diferencia entre las personas que saben que la vida es un trabajo y las personas que esperan vivir de lo que Dios les da, ¿no? Mm, Una cosa es esperar que Dios haga el milagro de cambiar mi vida y otra cosa es entender, y eso es lo que yo digo que hay que hacer, que nosotros tenemos que hacer el milagro de cambiar nuestra vida. Entonces, exacto. cambiar nuestra vida es comenzar a hacer lo que es justo, pero justo para todos, ir dejando de a poco el egoísmo. De a poco, porque no voy a salir de esta conversación de media hora siendo iluminado y haciendo milagros por la vida, ¿no? Es Claro. decir, comienzo a cambiar lo que veo que está a mi alcance. Hay muchas cosas que sé, muchísimas que ignoro. Con lo que ignoro no puedo trabajar. Con lo que sé, sí. De Sí, todo lo que sé, hay muchas cosas que me parecen muy lejanas, muy distantes para poder alcanzarlas, muy difíciles. Pero hay otras que me parecen más cercanas o más factibles. Comienzo a trabajar con lo que es posible. claro. Entonces, hacer todo lo que está a mi alcance es eso, todo lo que está a mi alcance, no todo lo que está a mi vista, todo lo que está a mi alcance. Entonces, veo qué es lo que puedo y comienzo a trabajar con eso. Cuando yo trabajé con lo que pude que estaba a mi alcance, aunque no me dé Muy bien, cuenta, pero di un paso. Cuando claro. di ese paso me acercó a otra realidad que en ese momento veo más cercana. Ese paso que di es un paso evolutivo. Entonces, eso me acercó a una realidad superior, en la cual tengo que participar para poder resolver. Entonces, así vamos avanzando. No avanzar, quedarse en este lugar repitiendo palabras que son pedidos al Señor, invocaciones de energía. A ver, me parece que muchos religiosos le quieren decir a Dios qué tiene que hacer. Señor, envía Sí, luz a este mundo porque hace falta. Señor, trae la paz, como si el Padre quisiera otra cosa. Dios quiere todo eso, somos las personas las que no quieren la luz, las que no tienen la espalda. Que hay una persona que está liderando en un gobierno que toma las decisiones por todo un pueblo, aunque el pueblo esté en contra, él hace lo que quiere. Esas son cosas que en el mundo es bastante común. Entonces sí, parece países que van a la guerra porque en realidad no se pusieron de acuerdo los políticos que lideran esos países, pero no es que el pueblo esté de acuerdo con la guerra. Entonces, está faltando mucha conciencia individual, personal, para poder que todos dentro del pueblo crezcamos espiritualmente. Y para crecer espiritualmente no hay otra forma que no sea a través del sacrificio, de ir dejando detrás cosas materiales. Entonces, acostumbro a hacer muchas cosas orientado y guiado por mis egos. Cuando los empiezo a reconocer y veo que no es la forma que corresponde, con aquello que puedo ver, comienzo a cambiar. Y la medida que comienzo a cambiar, comienzo a tener una cosecha distinta, diferente, de energía, de amistades, de relaciones, ¿no? Entonces, cuando exacto, empiezo a sentir esto, siento algo que nunca había sentido, que son lazos de claro. amor con las personas, con mi entorno. Y eso me incentiva a profundizar e ir más allá. Entonces me va Exacto. dando fuerza la experiencia para comenzar a hacer trabajos más profundos, pero Ujú. hay que darse la oportunidad de vivir esa experiencia. Una cosa es vivirlo
y otra cosa es escucharlo. Entonces, yo lo puedo Exacto. escuchar, puedo entender lo que estoy escuchando, pero eso no basta, porque lo que bastan son los hechos. Eso en verdad termina de posibilitar que yo tome conciencia del significado de todo eso que sé. Entonces, Sí. lo sé, intelectualmente lo pude recoger y asimilar y entender, pero ahora tengo que ver cómo lo llevo a la práctica. Cuando lo llevo a la práctica es que comprendo el sentido del porqué de todo esto, ¿no? Y por qué esto es lo conveniente y por qué lo otro no. Bueno, entonces aprendemos a valorar la luz por haber estado en la oscuridad. Bueno, Exacto. la oscuridad es, para mí, siempre digo lo mismo, es la ignorancia. Entonces, cuando empezamos a conocer, comienza a desaparecer la oscuridad y aparece la luz. Cuando aparece la luz y conocemos, ya no somos personas que no sabemos lo que tenemos que hacer, somos personas que ahora estamos sabiendo. Cuando estamos sabiendo lo que tenemos que hacer, comenzamos a entender que ahora tenemos que comenzar a trabajar con lo que sabemos y de alguna manera multiplicarlo. Entonces, al principio a lo mejor nos tenemos que esforzar, pero en la medida que empezamos a sentir amor a la hora de lo que estamos haciendo, es un gozo hacerlo. No esperamos un salario por eso. Agradecemos a Dios Claro. por tener trabajo. Entonces, si yo quiero salario de Dios, no tengo que pedir salario, tengo que pedir trabajo. Si yo tengo trabajo, tendré salario. Si yo pido salario y no quiero trabajar, difícilmente llegue algo que es de Dios. Ahí es donde entra tal vez la oscuridad, ¿no? A querer hacerme las cosas fáciles para Muy mantenerme fácil. entretenido. Claro. Bueno, mira, tengo dos preguntas, pero me da una tentación, pero por ahí está, estoy así. Bueno, esta pregunta es de Gerardo. ¿Cuál sería el plan divino? Es muy amplio el plan divino, ¿no? Bueno, todo lo que estuve hablando recién entra dentro de lo que es el plan divino, Sí. es decir, que cada uno de los hijos de Dios camine por el sendero del amor. Y tiene que ver ese plan divino con lo que siempre les digo que es el propósito y la misión de cada uno, ¿no? Hacer el bien más allá del mal que os ocasionen. Siempre hacer las cosas bien. Entonces, si, si nos imaginamos en esa situación de un mundo lleno de personas haciendo lo que corresponde, haciendo el bien, vamos a ver todo lo que alcanza esto. Entonces, todo lo que alcanza a esa persona haciendo el bien es el plan divino. Si todo lo que le espera, todo lo que tiene por delante, todo lo que es ese trabajo. Si una persona comienza a hacer el bien, más allá del mal que le ocasionen, seguramente que se encontrará con muchas personas que le harán daño. No precisamente por el bien que hace, sino que porque es común en la persona estar Claro. lastimando, estar agrediendo, estar queriendo aprovecharse de la situación, de la necesidad. Entonces se encontrará con todo eso, pero esa persona que quiere el bien, más allá del mal que le ocasione, es una persona que ya no hará como antes, que ante el mal que le ocasionaban reaccionaba tratando de castigar, sino que va a ser alguien que sentirá compasión por el daño que aquellos intentan ocasionarme, pero a su vez será consciente del daño que se ocasionan, porque antes de lastimarme a mí, se lastimaron a sí mismos a la hora Claro. del accionar egoísta, ¿no? Entonces, cuando uno siente la compasión de ver el daño que se ocasiona, surge esto que dijo Jesús, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él los perdonó en su corazón y por perdonar en su corazón entrega la vida. Entonces, ¿qué le entrega la vida? Al amor. En amor Claro. entrega la vida, hasta las últimas consecuencias. No dio de alguna manera demostración de tener debilidad en algún momento. Entonces, tenemos que transitar ese camino de ir entendiendo el amor en lo diario, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo cercano, para ir viéndolo cada vez con más profundidad y con mayor alcance. Entonces, el plan divino es muy amplio, es muy grande, ¿no? Y abarca todo lo que está dentro de la luz. Lo que pasa es que ponerse a hablar de cuál es el plan divino es ponerse a hablar de cosas que muchas personas
no han no saben, alcanzado o no entienden. claro. Y a su vez es tan vasto que seguro que yo estaría fallando con tantas cosas, porque no se puede nombrar todo, pero por eso digo, cuando uno se encamina dentro del sendero de la luz, uno deja de ver con egoísmo a los demás, uno entiende que quisiera que esa luz también estuviese presente y activa en el corazón y en la vida de cada uno, y entonces uno se vuelve un activista, ¿no? De esa luz y trata de llevarla a los demás, pero no llevarla como si fuese una limosna, sino Sí, que llevarla como una conciencia y una luz viviente que busca de tomar vida en aquella persona para que a través de ella siga de alguna manera también el camino de evolución, buscando alcanzar a aquellos que están alejados de esa luz. Entonces así va creciendo y se va expandiendo. Pero bueno, el plan es muy vasto, muy complejo y volvemos al inicio. Hace millones de años que se está trabajando para llevarlo adelante. Existe el libre albedrío y sobre todo, por supuesto, lo que existe es paciencia y uno tiene que saber que no, no cosechamos al rato de sembrar. Hay hay que que esperar. trabajar la tierra, hay que quitar la maleza, hay que depositar la semilla, hay que comprometerse a acompañarla en su desarrollo, hay que ir entendiéndola cuando no tenemos la experiencia de ver lo que intenta de pedirnos o demostrarnos que tiene como necesidad. Más agua, menos agua, nutrientes, es decir, una poda para tomar fuerza, mucho sol, poco, cosas que tenemos que ir Exacto. viendo, que aprendiendo. Pero sin la experiencia, esto no... eh, Y te voy a hacer otra. Sí, a ver qué. Eh, es otra pregunta también especial. Eh, Vos nos comentaste que vos recordás todas tus vidas anteriores, tus vidas pasadas, y la pregunta es, si en tus vidas pasadas pasaste alguna peste, ¿cuál? ¿Y qué similitud tiene con la pandemia que estamos pasando ahora? Similitud, no sé, no, en cuanto a lo que hace a lo humano, muchas, porque Mm. tocan la vida humana, pero en realidad no pasé tantas pestes. Sí, sí perdí la vida muchas veces a mano de las personas, de otras personas, es decir, que tomaron mi vida de muchas formas, no tiene sentido traer al caso, pero que o eran populares en la época o eran propias. Este, pero no me quedo con eso, eso es parte, a ver, nadie se va de este mundo, nadie continúa con su evolución pasando por este mundo si no es atravesando ese umbral, ¿no? Claro, Entonces hay distintas formas de salir de él. Yo no siento dolor por ninguno de ellos y mi dolor fue, al contrario, a la hora de recordar, mi dolor era por los otros, porque yo me sentía en paz con lo que estaba haciendo y siempre he estado afectado a esto que hago hoy, es decir, de compartir conocimientos y no siempre fue bien visto, ¿no? Hoy esta globalización nos permite esto, expresar que hay gente que estará en desacuerdo, seguro, pero también hay mucha gente que está de acuerdo y podemos saberlo hay por esas cosas que aparecen escritas, como podemos saber los desacuerdos también, pero antes no había manera de llegar al mundo, ¿no? Como es hoy. Entonces, antes no había la presencia de la ley en las calles con la fuerza que tenían y con la claridad o relativa claridad que hay hoy para hacer justicia, para a ver, controlar o supervisar que los ciudadanos se comportaran. Entonces, bueno, era lo simple. Alguien se portaba mal y tal vez agarraban piedras y le tiraban piedras y terminaban con su vida o de la forma, dependiendo de la hazaña que tenían, del mal, de la efervescencia del momento, del ánimo. Y como siempre, hay no sé, Jesús dando el sermón
uno mira la película, siempre está hecha romántica y vista desde los ojos del cristiano, la película, ¿no? Pero si la Exacto. vemos desde los ojos del humano, podemos entender, inclusive hasta en la misma película muchas veces está claro, que no todas las personas estaban de acuerdo con lo que él decía. Ujú. Entonces dependía de cuántas personas se juntaban en desacuerdo que tomaran una decisión para alguna acción impropia, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, esos hechos eran comunes en otros tiempos y eso tomaba a veces la fuerza suficiente como para tomar la vida de alguien. Bueno, y me pasó varias veces. Y, Bárbaro. pero en general no llegaba a las pestes porque moría antes. Pero Perdón que me estaba, ría, pero no era para reírse, pero yo no sé, yo digo, la peste también en este momento también es la palabra, ¿no? Además de la pandemia, ¿no? O la crítica. es que siempre eso tiene que ver con la humanidad y sus debilidades, ¿no? Porque nosotros podemos protegernos de lo que creemos que nos puede dañar, pero todo depende de dónde esto proviene, depende de nuestro accionar y por dónde nos movemos. Si nos movemos en la oscuridad, no sabemos qué llega y qué puede llegar a nosotros. Y esa misma oscuridad lo que atrae es más oscuridad. Los semejantes se atraen. Exacto. Sí, Entonces, si yo me muevo dentro de la luz, lo que está en la oscuridad a mí no me afecta. Entonces, el virus está dentro de la oscuridad. El virus está dentro de ese espacio que podríamos denominar como un mal. ujú, Entonces, si nosotros vibramos en la luz, no nos afecta. Esto no es una creencia que tenemos que tomar ahora porque nos gustó la idea. Es en realidad seguro. una actitud de vida, ¿no? Exacto. Que tiene que, y puede empezar a tomar protagonismo a partir de este momento, si tomamos nosotros la decisión. Bueno, Daniel, la verdad que me llevaste por todos lados por la emoción. Yo te digo, cada vez que hablo con vos, no sé, me voy a poner una careta, porque cada vez quiero llorar, no sabés, estoy más sensible, estoy terrible, te escucho y So- lloro. Ahora soy no, como una ahora cebolla. sos una cebolla, Daniel, me hace llorar. La verdad te quiero agradecer mucho, mucho, Un gusto. mucho. Eh, la verdad que cada vez te quiero más. No sé si se puede decir así, pero cada vez me despierta más amor hacia tu persona, tu palabra. Bueno, me emociono otra vez. Te quiero mucho, te mando un beso grande, soy muy llorona, estoy muy llorona desde que estoy hablando mucho con vos, Uh, así que te agradezco un porque gusto. es muy importante que llegue tu palabra a muchas personas y sobre todo que yo te empecé a entender. Lo conseguimos. Así que te quiero agradecer y bueno, y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Sí, 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 nos vemos. Gracias por estar, Daniel. Te Gracias a quiero. todos. Gracias, gracias Claudia. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.